Bienvenidos a este emotivo evento donde conoceremos el balance final de la gestión de nuestro alcalde Camilo Correa Álvarez y de su equipo de trabajo luego de 4 años de arduo trabajo. Hoy, él nos contará cómo ha sido este maravilloso proyecto de Don Matías Imparable y el paso a paso de su formulación de un plan de desarrollo que, aunque ambicioso, integraba todos los elementos necesarios para lograr el avance y desarrollo de nuestro municipio. Él valora y reconoce 3 asuntos fundamentales: su familia, esa que acompañó sus días de trabajo y sus noches de incertidumbre; su equipo de trabajo, a quienes les reconoce y valora cada uno de sus esfuerzos, porque es consciente que estos resultados que presentaremos hoy con cada uno de ustedes se deben al profesionalismo, dedicación, disciplina y esfuerzo de cada uno de ellos. Y, finalmente, a todos ustedes quienes están presentes acá, la comunidad donmatieña, porque fueron ustedes los que día a día motivaron a nuestro alcalde para hacer de este gran ejercicio grandes resultados. Los invitamos a disfrutar este espacio y valorar cada uno de los datos y cifras que confirman que don Matías es imparable y, sobre todo, a recibir con satisfacción un sentido gracias que desde la administración municipal don Matías, con amor y responsabilidad, queremos extender a cada uno de ustedes por su confianza y, sobre todo, por el cariño que siempre nos han demostrado. Los invitamos entonces a cada uno de ustedes que por favor se pongan de pie para entonar las notas del himno antioqueño, seguido de nuestro himno municipal.
viva, que no mengua tu viejo vigor. Y mañana dirán los que vivan, que no mengua tu viejo vigor. Hasta arriba van la tía, hasta arriba más allá, hasta arriba de la altura, hasta arriba más allá. Si la patria reclama su acero, va a sentir ultrajados su honor. Van a ir partiendo al leones, a luchar por la patria y por Dios. Van a ir partiendo al leones, a luchar por la patria y por Dios. Hasta arriba, don Matías, hasta arriba, más allá, hasta arriba de la altura, más arriba, más allá, más allá. Ahora sí quiero invitar a nuestro alcalde Camilo Correa a que sea él quien tome la palabra de este evento. Alcalde, este es su evento de cierre, un evento para confirmar el resultado de su gestión y su administración. Ha sido un periodo importante para don Matías y usted, como buen hijo don matieño, cumplió con la misión encomendada. Sí. Bueno, muy buenos días a todos. ¿Cómo amanecen? Saludarles, agradecerles por aceptar la invitación. Hoy sábado, una mañana muy lluviosa, pero llena de calor humano acá en nuestro teatro municipal. Darle gracias a Dios y a la vida. Estábamos dando unos minuticos para que el padre John Mario llegara a echarnos la bendición, pero está en una misa de un entierro, entonces no pudo alcanzar a venir, pero siempre iniciar cada día, cada evento, cada actividad de nuestras vidas de la mano de Dios, porque gracias a Él estamos acá, tenemos nuestra familia, nuestras vidas, y gracias a Dios también don Matías nos eligió hace 4 años y medio para llevar a cabo un programa de gobierno, luego plan de desarrollo, con amor, con responsabilidad y trazar un nuevo rumbo y un nuevo camino que se van a poder dar cuenta ahorita de primera mano de nuestro municipio. Así que el saludo es en general para todos, mis funcionarios y compañeros de trabajo, mi familia, también para la personera que está presente, nuestros concejales, para los grupos de adulto mayor, las juntas de acción comunal, el hospital, Servidos Matías, el FOBIS y también un aliado estratégico que acá está Marce, representado en EPM. A la Fuerza Pública, a la Policía Nacional, al comandante, un cordial saludo y en general a todos los que nos acompañan en el teatro y quienes nos ven gracias a Don Matías TV y a ADES Comunicaciones a través de las redes sociales. Vamos a dar inicio muy rápido. Nosotros esta semana teníamos más de 200 diapositivas y las reducimos a 60 diapositivas. Porque ustedes van a llevar en sus manos un boletín que les están entregando para que conozcan de primera mano algunos de los proyectos. Es solamente un resumen sucinto de todo lo que logramos hacer en este plan de desarrollo. No podemos dejar a un lado que cuando llegamos en el 2020, llegamos llenos de energía, de ánimo, de fuerza, a conformar un maravilloso equipo de trabajo. Ese equipo de trabajo arrancó inmediatamente don Guillermo, presidente, a hacer el plan de desarrollo y a cuidar nuestra casa, interviniendo los parques, las escuelas, los colegios, las escalas públicas. Cuando por allá íbamos arrimando aleta a febrero, marzo, nos llegó algo que no nos esperábamos y era la pandemia, que ninguno conocíamos, que no sabíamos cómo atender, pero que yo estoy absolutamente satisfecho
y lo puedo decir hoy mirándolos a todos ustedes y en gratitud a mis compañeros de trabajo, atendimos en Dos Matías de una manera categórica y ejemplar, no solamente con los apoyos que nos mandó la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para entregar 628 paquetes alimentarios, sino con la entrega de más de 14.000 mercados. Comparen la cifra, el gobierno nacional nos mandó 628 ayudas y nosotros todos unidos, con el padre Erasmo en ese momento, que hicimos la donatón, con amigos como Álvaro Gómez, que en paz descanse, que siempre vamos a llevar en nuestro corazón, logramos recoger 14.000 mercados para dar más de 3 vueltas a todo el casco urbano del municipio y en ese sentido tocar las puertas de los hogares de Dos Matías 3 y hasta 4 veces en los barrios y las veredas más necesitadas para entregar ese paquete alimentario que durante 3 meses muchas personas se quedaron sin trabajar, sin percibir ingresos y más en Dos Matías, que el sector de la confección es un poco informal. En ese sentido creo que le cumplimos a nuestra gente y pudimos sacar adelante la pandemia sin muchas necesidades para nuestras comunidades y atendiéndolos también de la mano del hospital, que acá está presente el doctor Oscar, de la mejor manera y salvando las vidas. En ese sentido también fuimos uno de los pilotos a nivel departamental en vacunación y en tener la cobertura completa de nuestras comunidades. Avancemos. Asimismo, vamos a empezar a dar un barrido secretaría por secretaría. La primera es la Secretaría General. Alex, que es el jefe de la Secretaría General, y los distintos jefes de personal que tuvimos, dan fe que cuando llegamos a la alcaldía, nosotros tuvimos que hacer una modernización institucional, porque los empleados públicos ganaban muy poco y habían algunos cargos que nos hacían falta. En ese sentido invertimos 40 millones de pesos y pudimos tener una planta de cargos más moderna, más competitiva y que hoy le pagamos a nuestra gente igual a municipios como Santa Rosa para poder traernos los mejores profesionales a nuestro territorio. Asimismo, y a Janet, ¿dónde está Janet? Hacerle un especial reconocimiento. Gracias a ella nos ganamos un concurso nacional y pudimos invertir 700 millones de pesos que nos donaron para poder tener un archivo totalmente actualizado, digitalizado y restaurado. Esa es la memoria histórica del municipio y era absolutamente necesario poder tenerlo. Para Janet, un aplauso y muchas gracias. Y por último tenemos el plan estratégico de talento humano que año tras año le invertimos para poder tener un mejor ambiente laboral y cumplir con todo lo de seguridad social, salud en el trabajo y las competencias laborales. Hoy estamos al día en cada una de las obligaciones. Sigamos. Esta diapositiva es muy importante. Miren, por ejemplo, en el año 2020, el presupuesto inicial del municipio son 20.000 millones de pesos. Ese año, y aún y con la pandemia, llevamos el presupuesto definitivo a 30.000 millones de pesos. 10.000 millones de pesos más, es decir, la mitad superior. En el 2021 lo duplicamos, lo llevamos de 18.000 a 45.000 millones de pesos. Quiere decir que nos trajimos casi 20.000 millones en gestión para obras y proyectos que hoy disfrutamos y que ahorita vamos a ver. Pero cada año íbamos mejorando. En el 2022, presidente Gabriel Jaime, logramos llevarlo de 21.000 a 51.000, es decir, 30.000 millones más. Y en el último año, en la vigencia actual, logramos llevar un presupuesto de 27.152 millones a 76.730 millones de pesos. Si ustedes suman 76 más 51 más 45 más 30.000, eso da más de 200.000 millones de pesos y por eso decimos que somos la alcaldía que en la historia más ha gestionado recursos para poder tener esos ingresos y poder invertirlos en proyectos de infraestructura y proyectos sociales. Eso no es una cifra menor. Pasar de 27 a 56 a 76 es casi 50.000 millones solamente este último año de gobierno. Asimismo, entonces, los egresos pudieron crecer en ese mismo sentido y podemos ver
que de 76.000 millones que tenemos para este año, gracias a los más de 50.000 millones que nos trajimos, hay 61.000 millones ya comprometidos y hacen parte de una ejecución presupuestal, que el próximo año la alcaldía entrante va a tener muchísimos recursos, porque empezarán en 28, 30.000 millones del presupuesto, pero solo con las obras que les dejamos van a tener importantísimos recursos para ejecutar y para mostrar esas victorias tempranas que nosotros nos llevamos 4 años en planear, en diseñar, en formular y en gestionar. Eso es una cifra muy importante y nos deja en el norte como uno de los primeros municipios y a nivel departamental proporcional a la población en gestión de recursos. Podemos continuar. Cumplimos cada año la ley 617 y esto nos lo certifica la Contraloría General de la República. Y asimismo, acá hay algo importante que van a observar. Vean el servicio a la deuda. Cada alcaldía cuando llega y toma posesión recibe una deuda. Nosotros recibimos 3.500 millones del IDEA, 1.222 de Bancolombia y 1.200 y pico del Banco Agrario. Eso suma más de 6.000 millones de pesos. Nosotros amortizamos esa deuda y pueden observar que de esos más de 6.000 millones solo debemos 3.800. Y el Consejo Municipal, acá está Uber también presente, nos aprobó un empréstito. El empréstito solo se empieza a desembolsar, Tavo, en la medida que ejecutamos las obras y pedimos esos desembolsos. Es decir, hoy la alcaldía debe solamente lo que está en esa columna, más los pagos que empiece a desembolsar, que no serán superiores a los 4.580 millones, porque decidimos terminar bilateralmente la plaza de mercado que habíamos sacado en préstito para ello. Entonces dejamos un municipio saneado financieramente, sano y muy manejable para las próximas alcaldías, a pesar de una gran inversión que estamos haciendo. En seguridad, y saludar a Herman, el secretario de gobierno, ¿no? Está por allí, que es policía retirado de carreteras. Nosotros en Don Matías, cada año hemos sido la mejor estación de policía del distrito de Santa Rosa de Osos del norte. ¿Por qué? Porque somos la estación con mayor número de capturas, como lo pueden observar en la tercera línea, con un total de 327 capturas. Este año llevábamos 85 hasta ayer, con la que hicimos ayer son 86 y alcanzamos las 328 capturas. Por eso quedamos satisfechos porque en seguridad creo que Don Matías va bien y muchísimo mejor que la gran mayoría de municipios del país. Suceden circunstancias muy dolorosas. Sigamos a la próxima diapositiva que les voy a mostrar, como los homicidios de 2021, que pueden observar en la primera línea, fueron 10 en total, pero que gracias a una reacción oportuna no fueron más, porque se logró capturar al sicario, y podemos observar que en el 2022 bajamos a 3 y en el 2023 hasta la fecha llevamos 4. Por ejemplo, uno de ellos fue un cuerpo encontrado en pradera en el río de Medellín, que seguramente ese homicidio no sucedió en Don Matías, pero los bandidos van y nos lo dejan en pradera, y esto también nos han afectado los indicadores. Continuemos. Aquí van a ver algunas de las inversiones. Nosotros hemos sido la estación de policía con más policías y aún así son insuficientes por los descansos, los permisos, las vacaciones, y hacen el mejor trabajo por estar siempre. Pero desde el primer día nos comprometimos en traer el batallón de ingenieros y con eso hoy en Don Matías tenemos 35 soldados más, 35 soldados de manera permanente patrullando las veredas y las zonas urbanas del municipio. Además de eso, firmamos el convenio de auxiliares de bachilleres para tener bachilleres en Don Matías y adicionalmente la apertura del CAI de Marianito, que llevábamos más de 7 años con el CAI cerrado y que eso implica tener 6 policías más, una obra importantísima que le dejamos a nuestro municipio. Entonces agradecerle a Tránsito y Transporte, a la SIGIN, a la Policía de Carabineros, al Gaula
de la policía y del ejército, que hace 15 días, yo creo que ustedes vieron la mayoría, que en el parque principal pudimos capturar en fragancia a 3 bandidos que estaban extorsionando a nuestra gente. Y de esa forma mantenemos un pueblo más tranquilo y más seguro. Podemos continuar. Ahí pueden ver cuando abrimos el CAI, era una obra que yo quería dejarle a nuestra gente, que gracias a Dios se la dejamos, que no fue fácil. Fue más fácil gestionar más de 60.000 millones que traer 6 policías a Dos Matías por la cantidad de policías que a diario se retiran y que no ingresan. Dejamos la estación de policía también con un buen mantenimiento y le invertimos, aquí ya otro tema, a los bomberos, transferencias directas de 159 millones en este cuatrenio. ¿Para qué? Para que puedan pagarse el SOAT, su combustible, para que puedan funcionar. Acá un poco más de seguridad. Teníamos un programa que es Finca Más Segura, ya todo el anillo vial de Miraflores, Arrayanes y Santana se hizo, se señalizó, algunos finqueros pusieron cámaras, otras cámaras las pusimos nosotros y de esta forma queremos que algún día todo el municipio de Matías esté vigilado, para que cuando llegue el dueño de lo ajeno se siga para Santa Rosa, no pare acá, porque acá no va a tener más que una segura captura. Una estrategia novedosa. Devolvámonos, por favor. La siguiente. No. Acá pueden ver una inversión muy importante. 733 millones de pesos para comprar cámaras de seguridad de última tecnología. Hoy podemos decir que le estamos dejando a Dos Matías un muy moderno centro de comunicación, telecomunicaciones y video desde el comando municipal, con 8 cámaras de ultísima tecnología, pero adicionalmente más de 24 cámaras, en total son 35 cámaras Herman funcionando. Eso quiere decir que también le hicimos mantenimiento a las cámaras antiguas para que toda cámara que tenga el municipio esté funcionando y sirva para vigilar, para prevenir y como material probatorio. Sigamos. Le quiero agradecer aquí públicamente a doña Olga, gratitud especial con la personera municipal Olga Lucía Lopera, por su trabajo en la atención a las víctimas de conflicto armado. Ha sido destacado, producto de ello, tuvimos este año el encuentro regional de víctimas en Dos Matías. Tenemos una mesa que funciona, Adriana hoy no está entre nosotros, pero también resaltar el trabajo de ella y quienes me acompañaron en la atención de víctimas desde la alcaldía municipal. En comisaría, uno en una diapositiva, Viviana, acá presente y su equipo de trabajo, no podríamos resumir todo lo que hace una comisaría día a día. Solamente Marina y demás compañeros psicosociales saben todo lo que tiene que hacer una comisaría para verificar los derechos, para atender la violencia intrafamiliar, para atender a los niños en tiempo real. ¿Cuántas veces se trasnocharon? ¿Cuántas veces ustedes mismos a Santa Rosa llevaron al hogar de paso a las personas para brindarles sus derechos? Entonces, de todo corazón, mi Dios les pague. Es un trabajo muy silencioso, pero absolutamente importante para poder garantizarle esa alimentación a 286 personas, atender 181 casos de violencia intrafamiliar, 373 veces verificación de derechos y asimismo 104 adolescentes remitidos a los programas y casos remitidos a la institucionalización por protección 24. Muchísimas gracias. Yo creo que este equipo humano que reforzamos, que ustedes se dieron cuenta que en la reestructuración administrativa le pusimos más personal y que hemos contratado por prestación de servicios, se merece también un aplauso. En la dirección de tránsito y transporte podemos ver que está el tema de señalización, que estamos al día. El tema del fortalecimiento del talento humano, Dos Matías solo tiene 3 agentes que hacen parte de la estructura administrativa, entonces reforzamos y hoy podemos disfrutar de ellos, de 3 agentes más por prestación de servicios. Una inversión de 273 millones de pesos. Y a los patrulleritos acá presentes, muchísimas gracias.
a Jaramillo y a todos los padres y madres. Aquí están estrenando uniforme, muy bonito, son mejores personas para el mundo, pero también este año estuvimos en una certificación de más de 400 niños más que tuvieron la oportunidad de conocer todo lo de la cívica juvenil. Entonces a ellos muchísimas gracias, a los patrulleritos de tránsito, por supuesto, porque yo creo que cuando atendemos los niños de tránsito, como están acá en la fotografía, o a la cívica juvenil, vamos a tener esos futuros agentes para reforzar toda la convivencia y para tener una mejor cultura ciudadana. Sigamos avanzando. En Secretaría de Educación, acá premiamos a los más pilos y les entregamos, doña Marta, veedora municipal, becas de 1 millón de pesos por semestre para un total de 160 millones de pesos a los mejores ICFES y a los mejores bachilleres. Sigamos, Didier. Programa de alimentación escolar, en el cuatrenio logramos invertir 1.217 millones de pesos, iniciamos con 1.200 niños y logramos aumentar casi 500 niños más a 1.699 niños que fueron atendidos a diario cuando iban a estudiar. De esta forma mejoramos su calidad de vida y mejoramos su alimentación. En transporte escolar rural, vean lo que se invierte, 933 millones para que los niños, con un esfuerzo también de los padres de familia, puedan ir más rápido desde sus fincas a sus sedes educativas rurales y acá también en la urbana. De esta forma, 250 niños en los 4 años de gobierno fueron llevados hasta su escuela en un programa de la alcaldía municipal. Y asimismo, los jóvenes que pasan a estudiar en una universidad en Medellín tuvieron la oportunidad de la tiquetera con una inversión total del municipio, 289 millones, de Copetranza de 148 millones y los padres de familia que hacen un esfuerzo adicional. Con esto garantizamos que los niños no se queden sin estudio por falta de transporte o los jóvenes no se queden sin profesionalizarse porque ir a Medellín realmente es muy costoso. Agendas culturales constantes y participación en distintos lugares, más de 125 tomas locales, pero también participación en Tolima, en Quindío, en muchas partes que nos llevaron a una inversión que benefició a muchísimas personas. Sigamos, una inversión en talento humano de 850 millones de pesos, cuyo aliado Marcela principal fue Empresas Públicas de Medellín, y con esto nos permitió que a través de 10 promotores en el casco urbano, en la zona rural, llegáramos a 37 programas ofertados en artes plásticas, en banda sinfónica, en coro, en cuerdas, entre otros. Y con esto se beneficia desde el más pequeño hasta el más grande en los programas de cultura del municipio. La Casa Museo Luis López de Mesa, acaso lo quisimos poner un ejemplo porque hubo inversión en cultura en cada área, recibió 20,000 visitantes en este cuatrenio que conocieron nuestra historia y además recibió, por ejemplo, al maestro Aníbal Gil y nos donó varias veces muchas de sus obras. Una de esas obras puede valer más de 500 millones de pesos. Nosotros, esos 500 millones de pesos, me parece que es muchísimo comparado a una inversión total en la Casa Museo de 76 millones de pesos. Es así, con los aliados estratégicos que hacemos multiplicar el recurso y seguir siendo referentes también a nivel cultural. Avancemos. La promoción de actividad física y deporte. Desde el primer año estamos promoviendo estilos de vida saludable, dotamos el gimnasio municipal, Jorge acá presente, pero también, por supuesto, pudimos llevar a 16 instituciones educativas rurales con el convenio de PM, cada 8 días, sin falta, un promotor deportivo para ayudarle a los maestros y maestras de Don Matías a impactar positivamente la vida de nuestros niños. 890 niños en total que fueron beneficiarios y que era la forma que también la alcaldía se mantuviera cerca de nuestras sedes, atendiera las necesidades y les llegara a las familias más urgidas con una dotación, con un mercado, con una atención de la Comisaría de Salud. En deportes, nosotros hemos invertido 261 millones en eventos deportivos a nivel local y por fuera, pero también para mantener la oferta deportiva de orden individual y colectiva,
pudimos invertir 1.221 millones de pesos, beneficiando 2.357 personas de manera directa. Esas personas que están en bicicross, que están en natación, que están en patinaje, no van a estar, sean niños, jóvenes o adultos, en una esquina consumiendo sustancias psicoactivas. Y ahora en la Secretaría de Salud, acá está Julián, muchísimas gracias, que él y a sus compañeros les quedó muy bonito este sitio hoy, mi Dios les pague, absolutamente hermosa la decoración, como cada año. Como secretario de Salud tenemos grandes satisfacciones. Fuimos reconocidos cada año por la Secretaría de Salud Departamental. Logramos sacar adelante 7 políticas públicas que ya las vamos a ver y le invertimos a esto 295 millones de pesos. La política pública de discapacidad con una inversión de 90 millones de pesos, pero además algo que deberían replicar todos los municipios de Colombia, nosotros le entregamos un subsidio a nuestros jóvenes y adultos con discapacidad, acá hay algunos, de 332.709.000 pesos en el cuatrenio, que es el que me les llega cada 2 meses sin falta, ¿cierto? Y esto me les ayuda, son 126.000 pesos, Julián. Con el incremento, 148.000 pesos. ¿A qué? A tener plática para subsistir, pero también para venir a nuestros programas. A ellos muchísimas gracias. Trabajar con los jóvenes y niños de discapacidad ha sido maravilloso. Acá hay algunos presentes, démosles un aplauso, por favor. Sacamos adelante el programa de infancia y adolescencia, avancemos, rendimos cuentas en él. En juventud tenemos jóvenes responsables y protagonistas del desarrollo, se actualizó la política pública, participación en las distintas oportunidades a nivel local y departamental, tuvimos la mejor plataforma juvenil de Antioquia y eso también es motivo de orgullo. A Samuel Macías, muchísimas gracias y a todos sus compañeros y a Sebas, el coordinador de juventud actual y Sebastián Mesa, el anterior, desde Participación Ciudadana también muchísimas gracias. Devolvámonos por un segundo. Acá podemos ver, por ejemplo, las dotaciones que también le entregamos a la Plataforma Municipal de Juventud y a todos los grupos juveniles que dejamos para el municipio. No es una cifra pequeña haber dejado 19 grupos juveniles activos y 5 grupos juveniles rurales, para un total de 24 y una cobertura de 1.714 jóvenes. Para el adulto mayor, yo no sé, levánteme la mano los adultos mayores presentes. Lo vamos a meter a los grupos de adulto mayor. Yo no veo muchos hoy, pero sí los he visto muchísimos en el cuatrenio. Y ustedes, a los que vinieron, mi Dios les pague, doña Amparo, a todos, a doña Blanca, participaron de los mejores programas y actividades en este cuatrenio. Yo me voy satisfecho, tranquilo y con el corazón lleno de gratitud hacia los adultos mayores y sobre todo hacia mi equipo de trabajo, Julián, porque en una sola diapositiva van a ver que a ellos, en programas específicos, directos, que no tienen que ver con cultura, no tienen que ver con otros ámbitos, por ejemplo del hospital, les invertimos 2.982 millones de pesos, casi 3.000 millones de pesos. Pudimos construirles el centro día, terminarlo por completo, una gestión que encontramos muy avanzada, liderada en su momento por Marcela Peña, nuestra exalcaldesa. Pudimos dotarles el centro día. Tienen el mejor gimnasio de Don Matías, tienen todo para cocinar, tienen todo para disfrutar, aleja del aula múltiple y de las distintas actividades. Pudimos tener 20 programas gerontológicos con actividad física, cultural y gerontológica dirigida a ellos específicamente. Celebramos la Semana del Adulto Mayor en el mar, imagínense en qué pereza, llevando más de 200 abuelos que más o menos la mitad no conocían el mar, una de las actividades más bonitas que tuvimos en este cuatrenio.
Asimismo, pudimos garantizarles el programa de Colombia Mayor, actualizando la información con 395 beneficiados y 187 en lista de espera. Fisioterapia en el centro día, pero también hasta la casa en el casco urbano y en el sector rural de manera constante y con visitas domiciliarias. Seguridad alimentaria, les entregamos mercados de manera directa a varios de ellos. Atención en el centro día, el club de caminantes, acompañamiento a las mesas directivas, hay una mesa del adulto mayor activa y funcionando, y además seguimos acompañando a los cabildantes del adulto mayor hasta el último día de gobierno, que es el 31 de diciembre. La entrega de paquetes alimentarios de manera constante y repetitiva a 218 que más lo necesitan. Entonces yo creo que al adulto mayor también nuestro reconocimiento, nuestro cariño, ojalá sigan los programas de la manera como los hemos atendido, con amor, con responsabilidad, y para ustedes un muy fuerte aplauso. Hay proyectos que no se ven, pero que cambian la vida de un territorio y de un municipio. Don Matías desde el 2000 no actualizaba el esquema de ordenamiento territorial. Hoy dejamos a don Matías con un desarrollo físico, social y económico, y con una brújula técnica coherente y bajo las realidades del 2023. A Jocelyn, la secretaria de Planeación, muchísimas gracias. A la directora de Corantioquia, Ana Ligia, y por supuesto al Consejo Municipal, porque le cumplimos a don Matías. Si esta alcaldía solo hubiera dejado este proyecto y ningún otro proyecto de infraestructura hubiera cumplido, con esto la gente va a poder hacer una casa finca, va a poder tener mayores cuidados ambientales, mayor desarrollo económico, una zona franca hotelera, una zona productiva, y es algo que las últimas alcaldías todas quisieron hacer y no alcanzaron a sacarlo aprobado, y esta alcaldía puede decir que logró hacerlo. Don Guillermo, usted sabe qué significa tener un esquema de ordenamiento territorial actualizado. La Secretaría de Planeación asimismo expide licencias, también expide subdivisiones, modificaciones, aclaraciones, y le ingresa al municipio recursos. A hoy han ingresado 1.383 millones de pesos, y estoy seguro que si sacamos las 4 o 5 licencias grandes que hay en el archivo en este momento y en trámite, serán más de 2.000 millones de pesos, porque una de ellas vale más de 500 millones. Esas licencias, ¿cuándo reventaron? Cuando aprobamos el esquema de ordenamiento territorial, que permite en las afueras mayor altura y edificios que seguramente el metro cuadrado van a poder ser mucho más atractivo y rentable para el inversionista. Asimismo, se caracterizó todo el municipio en gestión del riesgo, algo que teníamos que hacer para actualizar el EOT, 412 millones, y seguimos dotando los órganos de socorro y atención de emergencias, más de 40 millones. Con el CISBEN hemos encuestado 15.357 personas, se visitaron más de 5.000 hogares, y hay una población directa beneficiada de 20.645 habitantes y un índice multidimensional de pobreza de 26. Al CISBEN, a Judith, que lleva muchos años en la alcaldía y que fue para mí un honor poderla tener ahí como jefe de oficina, también muchísimas gracias. En Catastro, Ángela Divina, excelente funcionaria, hay una gestión catastral oportuna, técnica y administrativa, orientada a la formación, actualización, conservación y difusión de toda esta base catastral, que vean el valor catastral y el avalúo del municipio. Esa cifra es muy grande, no sé ni siquiera cómo leerla, creo que son 384 billones de pesos. Y pudimos hacer una inversión también en la estratificación urbana, que por ley era absolutamente necesaria. Avancemos. La Secretaría de Agricultura, para Lina y sus compañeros de trabajo, muchísimas gracias. Pudimos garantizar las huertas para autoconsumo con una población beneficiaria de 458 personas y una inversión superior a los 120 millones de pesos. Un sistema de desarrollo tecnológico para todos los productores cafeteros, esto también es algo
que empezó la alcaldía anterior con el comité de cafeteros y que quisimos mantener y fortalecer. Marquesinas, despulpadoras, pudimos hacer análisis de suelo y de esta forma mejorar la producción y asegurar la seguridad alimentaria. 586 millones de pesos invertidos en 70 productores cafeteros. Arándanos, y Marcela acá es testigo y Camila, nosotros insistimos, no quisimos firmar en el 2020 convenio con EPM porque queríamos que don Matías sintiera de nuevo la camiseta de EPM y el abrazo de EPM. Y por eso quisimos que la inversión fuera en cultura, en deporte, en turismo, en productividad, pero también en agricultura. Y gracias a don Antonio Lopera, que nos llevó a recorrer sus fincas, nos dimos cuenta que la tierra más productiva, Omar, para producir arándanos es la del norte de Antioquia. Y solamente en Don Matías tuvimos 17 beneficiarios para enseñarles desde el momento cero hasta la comercialización a producir arándanos, que es lo que el mundo hoy está consumiendo. Eso quiere decir que estas 17 familias en sus fincas tienen un nuevo producto rural para ofrecerle al mercado, para seguir creciendo y para salir adelante. Esto se logró hacer en todos los municipios del Altiplano del Norte con una inversión muy importante que posteriormente la gobernación se montó en el bus del proyecto y metió 500 millones más para los 5 municipios del Altiplano. En temas de protección animal, una cosa era el albergue hace 8 años y hace 4 años. Recordemos que hace 12 años había incluso una resolución que sacrificaban los animalitos cuando llegaban al albergue. Nosotros les ampliamos las instalaciones, les hicimos una zona para atención veterinaria, mejoramos los caniles, trajimos a la gobernación de Antioquia y los pusimos a invertir en el albergue y hoy entregamos un albergue mejor y les mantenemos la alimentación y el bienestar a nuestros animalitos. Hay una responsabilidad y es que cuando la gente se nos vaya para Estados Unidos, para Venezuela, no nos deje el perrito en la calle, porque ahí es cuando no podemos avanzar, si no nos unimos todos a trabajar en este tema. Y asimismo, más de 1.300 esterilizaciones en el cuatrenio para poder cumplir con la protección y bienestar animal. En Ganadería Sostenible, agradecerle a los 9 beneficiarios que solamente este año recibieron insumos por 117 millones de pesos. Productividad que hace parte de agricultura. Y Freddy está también presente, a quien saludo y a sus compañeros de trabajo. Tuvimos formalización empresarial, 210 empresarios beneficiados, un programa con la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y la CFA, 342 millones de pesos. En turismo como eje novedoso, la Feria de Reactivación Económica, las ferias de la confección y la cultura, el gran fondo Nairo Quintana que permitió que desde RCN y Teleantioquia se mostrara a Don Matías y recibir más de 3.000 ciclistas en el parque principal, las rutas y las caminatas ecológicas, muchísima población beneficiada y una inversión superior a los 2.200 millones de pesos. Con Antioquia es Mágica debemos resaltar y agradecer a Claudia Márquez, la primera dama departamental, un programa bellísimo que nos permitió mostrar que Don Matías tenía una vertiente con zona cálida en la Frisolera, que nos permitió mostrar Calle Azul como un corredor turístico donde hicimos un desfile el primer año en diciembre del 2020, que nos dio una guía turística que todos los restaurantes hoy tienen y que pueden entregarle al turista, que en la alcaldía estamos entregando y en la oficina de turismo con Calixto y Joana, muchísimas gracias. Y asimismo fuimos sede del 4º encuentro subregional de turismo, ahorita de víctimas, ya de turismo y ahorita podremos ver también de juventud. Don Matías se metió en el panorama departamental y dejó por fuera municipios más grandes que siempre se habían llevado el protagonismo en el norte de Antioquia. Pudimos fortalecer a nuestros emprendedores, trabajar con ellos es maravilloso. Tuvimos 87 muestras comerciales, la región se siente, 36 ferias de emprendimientos y más de 20 ferias visitando otros municipios, llevando lo que mejor hacemos.
Fuimos 4 veces ganadores de Antójate de Antioquia con nuestros emprendedores y asimismo nos ganamos la convocatoria en el incentivo de registro INVIMA. Creo que nos va a tocar agilizar porque falta muchísimo y hay muchísima información. En participación ciudadana pudimos tener la oportunidad de actuación directa con nuestras comunidades rurales. A ellos les entregamos un presupuesto para que cada uno decidiera en qué invertirlo y cómo, con presupuesto participativo. Hicimos convenios con nuestras juntas de acción comunal, los convites comunitarios, los formamos en veeduría ciudadana para que ellos mismos nos vigilen y revisen que estemos invirtiendo bien los recursos de todos, y tuvimos 7 campañas de motivación hacia la participación porque es necesario ese relevo en el liderazgo tan importante y que tan difícilmente se ve en el campo, una inversión de 352 millones en lo que les acabé de leer. Y tuvimos 40 celebraciones de orgullo campesino. Con estas celebraciones llegábamos con el ejército, pintacaritas, inflables, con las secretarías a ofrecer los servicios. Podíamos compartir, no para que el campesino nos atienda, sino para nosotros atender al campesino y decirle gracias por su trabajo, gracias por su dedicación, gracias por su entusiasmo. Asimismo, pudimos tener estrategias para fortalecimiento de estos líderes y logramos beneficiar de manera directa a más de 5.000 familias de la zona rural. Avancemos. Tuvimos además en participación ciudadana toda una mesa diversa por la vida que reconoce e incluye la diversidad sexual y genera mayor cuidado hacia esta población tan bonita y respeto. Agradecerle a Sergio, a Luis, al equipo de participación que trabajaron en esta mesa diversa y que pudimos realizar muchas sensibilizaciones con los distintos grupos poblacionales. Los Matías con equidad de género, tuvimos una mesa específicamente para la erradicación de violencia contra la mujer. Fuimos reconocidos en el 2021 por la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez como el mejor programa a nivel nacional. Y asimismo tuvimos el 100% de las mujeres focalizadas y atendidas con distintas estrategias, con la Casa de la Mujer Trabajadora, con la Secretaría de Salud y las sensibilizaciones que se realizaban en las instituciones educativas. Ya pasamos al tema de obra pública y de infraestructura, donde está Liliana y los compañeros Esteban, Anderson y Sandra, muchísimas gracias. Y también desde planeación, que fue donde formulamos los proyectos, al consejo que me aprobó el presupuesto. Esta inversión es histórica y algunas de estas obras ya disfrutamos. ¿Quién no conoce la ruta del deporte y la familia? Que la veían como una locura, pero que hoy los fines de semana, los festivos, en las mañanas, en las tardes, la gente va a caminar, a montar bicicleta, a disfrutar de los 5 parques infantiles y de las mesitas que pusimos para que la gente juegue ajedrez, dominó al aire libre. Casi 3 kilómetros, todos iluminados, desde el hospital hasta el Alto de Quica, una inversión de 6.228 millones de pesos, que en el programa de gobierno hablábamos que lo veían como una locura, pero que hoy vemos que mejoró la calidad de vida de Don Matías. Ese está ejecutado en un 100%. La mayoría de la inversión, 3.900 millones, los puso la alcaldía municipal y sus impuestos. Parques para la Vida, un proyecto que va a transformar a largo plazo a Don Matías y que ya hoy podemos ver un poco el avance, lo bonito que va a quedar y la utilidad del mismo. En la primera fase llevamos un 55% de avance, que son los lotes que hay en el 6 de junio y que va a tener un puente peatonal hacia la salida. Nosotros ahí queremos hacer mitigación de riesgo de inundación para que la quebrada no nos genere tanto perjuicio, pero también queremos unir a los 2 sectores de Don Matías y unir nuestro parque con la zona industrial. Por eso en Parques de la Quebrada fase 2 vamos a pavimentar la salida, que ya lo estamos haciendo, a hacer un parque lineal y de esta forma va a ser más atractivo para la gente trabajar en la zona industrial y poder tener mayor capacidad de empleo estas empresas.
una inversión inicial de 6.644 millones, más los estudios y diseños, más la compra de los predios, que ya es una realidad. Mantenimiento de vías rurales. Nosotros, además del mantenimiento, que acá no lo incluimos, con maquinaria amarilla y con material, hicimos 850 metros nuevos de pavimento en Miraflores por casi 2.000 millones. En Piedradita, más de 2 kilómetros por 3.348 millones. Y con el proyecto de Bellavista, que es el proyecto más grande que ha recibido el corregimiento en toda su historia, nosotros logramos 3 kilómetros más. Acá no incluimos el kilómetro casi hasta la escuela de Río Grande, casi 4 kilómetros de placahuella en Frisolera que gestionamos conjuntamente, no incluimos la placahuella en Miraflores, en La Correa, ni en Quebrada Arriba. Solamente incluimos las 3 obras más grandes y con estas obras son 15.000 millones de pesos invertidos para que la gente en algún momento, porque si cada alcaldía lo hubiera hecho hace 30 años, hoy todos pudieran llegar en patines hasta sus fincas. Hoy todos pudieran llegar en patines cómodo, rápido y sacar sus productos de la mejor manera. Entonces esperamos que el proyecto de Bellavista, que grandioso, pueda seguir avanzando, ya el clima lo está permitiendo y es una gran obra que le deja a Don Matías imparable al corregimiento. Asimismo, en agua potable, ¿qué es más importante que el agua que todos tomamos? Yo creo que no hay nada más importante. Aquí con Servidor Matías y Obras Públicas hemos trabajado. Vamos a dejar una planta de agua potable contratada por 4.485 millones de pesos para que Don Matías tenga una nueva planta, el doble de capacidad de almacenamiento y mejor tecnología en el casco urbano. Y lo mismo le dejamos al corregimiento de Bellavista una planta de tratamiento de agua potable nueva, a Montera y a Pradera, 3 veredas de la zona rural. Esto es una inversión superior a los 5.500 millones de pesos. Avancemos. En muros de contención, yo no sé si acá hay alguien que viva en Villa María, pero cuando yo paso por Villa María me siento satisfecho y con el deber cumplido. Primero llovía muy poco y se inundaba muy rápido el barrio. Ahí tenemos un muro largo de buenas condiciones, con pilas de más de 9 metros de profundidad, que no se va a caer y que cada que llueve no se nos inunda el barrio. Como ese muro, hicimos el puente del Ahorcado, que ya la mayoría no lo recuerdan en el primer año. Hicimos el de Villa María, que ya lo mencioné, el de la entrada al frente de Colanta, el del 6 de junio, el del Placer, que quedó bien hecho, muy rápido, en tiempo récord. Estamos construyendo el de la terminal y ya terminamos el de Santa Teresa, que es el que queda en el gimnasio municipal. Estos muros suman más de 10.000 millones de pesos. Plata que nos trajimos de Bogotá gracias a tocar puertas y a poner al municipio de Don Matías en el panorama departamental y nacional. Ninguna alcaldía que haya tenido lugar a poder trabajar en Don Matías había logrado una gestión de este tipo para algo tan necesario como la quebrada. Entonces, con Parques de la Quebrada la ponemos bonita, pero con estos muros también la estamos dejando apta para que reciba ese espacio público efectivo, pero también bonita y agradable en nuestros barrios y nuestras calles. En este momento estamos ya en obra, tiene un avance del 35%, la remodelación total con nuevos filtros del estadio municipal, 3.680 millones de pesos. Las obras sirven siempre y no porque ya salimos y vamos a entregar la administración municipal, quiere decir que obras como estas no le van a servir a Don Matías. A más de 1.500 futbolistas que tiene nuestro municipio, que cada que llovía se inundaba porque los filtros no funcionaban. Le dejamos filtros nuevos, grama sintética nueva, mejores graderías y iluminación totalmente renovada, 3.680 millones de pesos. En este momento estamos muy avanzados en el mantenimiento de la institución educativa Agustín García, cambio de techo, de pisos, de baños, de puertas y además mitigación del riesgo en el talud de la parte de atrás, una inversión que supera los 1.200 millones de pesos.
Sigamos. Pavimentación urbana. Sí, estamos haciendo la salida principal y dejamos los recursos, importantísimo, doña Olga, usted que sigue de personera, Omar y Gabriel Jaime que continúan de concejales. Ya están los recursos garantizados para que luego de que se cambien las redes de acueducto alcantarillado, que ya también es un proyecto gestionado, se pavimente todo Barrio Nuevo y Luis López de Mesa, que son las calles más averiadas de Don Matías. Entonces con esto también va a quedar la tarea chuleada y lista para pavimentar nuestro municipio. Modernización del sistema alumbrado de luz LED, que ya también lo hicimos y que en esta foto se observa cómo cambia, por ejemplo, el sector de la terminal, vean cómo se veía de oscuro comparado a cómo se ve hoy. Esto genera mayor seguridad y hace ver el pueblo más bonito en las noches. Sigamos. Nosotros terminamos bien lo que bien arrancó. Terminamos bien la urbanización Miriam Madrid, 10.627 millones. Le ayudamos, Gustavo, y muchas gracias, a gestionar los subsidios en más de 5.000 millones a las familias para que hicieran un menor esfuerzo. Adicionalmente, escrituramos muchas viviendas que llevaban desde Barrio y Eduardo Rendón, incluso en este periodo, más de 18 años sin escritura, les ayudamos a escriturar. Asimismo, logramos una ordenanza en la Asamblea Departamental para poder beneficiar a Prados del Norte y a Portal de San Antonio, deduciéndole esos intereses a la deuda, pudiendo saldar eso para que puedan escriturar y tener su propia casa. Y esto es importantísimo porque Miriam Madrid, es el primer proyecto de vivienda de interés social que no queda con chicharrones o problemas en Don Matías. La gente hizo el esfuerzo, pagó la casa, duerme tranquila porque el día que les entregamos la llave, el apartamento también tenía la escritura en su nochero. 6 de junio, yo sé que algunos recuerdan que el 6 de junio estaba sin pavimentar, se entregó con cambio de redes y pavimentado, gracias a la excelente alcaldía de Marcela Peña Correa, que hizo en el 2016-2019, que muchos hicimos parte de ella y que creo que también se merece un muy fuerte aplauso. El 6 de junio se pagó 2.358 millones, no se debe, sigamos. Pavimentación inicial de Miraflores, el primer tramo, con los 2 tramos van a quedar casi con 2 kilómetros, la pista de skate y de bicicross, algo muy bonito, distinto, la mejor pista de bicicross de Antioquia, pavimentada, y la pista de skate muy moderna, 2.281 millones de pesos. Avancemos. Acá hay un proyecto que la gente ya se le olvida y que es un hijito de este equipo político. Ninguna otra alcaldía o alcaldías, y creo que ningún pueblo del país se dan el lujo de decir que se trasladó un peaje de la entrada principal a la salida. Y recuerden todo lo que nos tocó vivir con este proyecto y hoy es una realidad. Más personas llegan a Don Matías gracias a no tener que pagar ese peaje desde Medellín. La confección paga menos en transporte, los cerdos, la leche. Y además se le dejó construida la escuela rural más bonita de Antioquia a la vereda de Río Grande Omar. Con eso le cumplimos a la gente a satisfacción. Y hoy podemos decir que este megaproyecto, que en su totalidad suma más de 15.000 millones, es una realidad y que está cerrado. Asimismo, entregamos 3 placas polideportivas nuevas, la de La Piedradita con cubierta, la de Miraflores y la de Bellavista. Y de igual manera, y ya lo habíamos mencionado, el centro día del adulto mayor por una inversión de 2.091 millones de pesos. En Parque Automotor, vean, Don Matías, cuando llegamos no tenía una ambulancia nueva en el hospital y el primer año doctor Oscar y Dadiana, su gerente, maravillosa subgerente que tuvimos, y doctor Oscar, muy buen gerente, le entregamos al hospital una ambulancia nueva, 197 millones de gestión. Le entregamos al campo y al sector rural un tractor de 353 millones y una retro de más de 600 millones de pesos. A la policía una camioneta y 3 motocicletas y asimismo
2 motos de tránsito. Vean que acá estamos hablando de 10 vehículos que le van a servir muchísimo a Don Matías, que es capacidad instalada que le queda a la alcaldía para prestar de la mejor manera todos los servicios. A eso le sumamos una volqueta que va a quedar como nueva, que le están haciendo mantenimiento y que en los próximos días vuelve a nuestro territorio. Ahora vamos muy rápidamente con las 3 empresas descentralizadas, Gustavo. Con el FOBIS hicimos más de 400 mejoramientos de vivienda. Acá solamente hay algunos, por ejemplo, las 5 cocinas nuevas, el enchape de 28 pisos y 6 módulos de baño, 338 millones. Los enchapes de pisos rurales, 112 millones para 16 familias más. Sigamos. Con el Ministerio de Agricultura, vean, se le hizo a cada casa un módulo, un baño y es una inversión de 591 millones para 46 familias. Y con más cocinas para la vida, 94 millones más para beneficiar 18 familias más. Con Viva, que es la empresa de vivienda de Antioquia. Avancemos. Entonces, en Vivienda Tao yo creo que nos podemos sentir por bien servidos. Se trabajó con amor, con responsabilidad, se terminó bien un proyecto, se empieza bien el que debe continuar y se hicieron más de 400 mejoramientos de vivienda en este cuatrenio. Con Servidos Matías, que fue un aliado para ejecutar recursos que gestionamos del gobierno departamental y nacional, más de 200 pozos sépticos. Acá el número está mal y debemos actualizarlo con el de este último año para el saneamiento básico rural. Le cumplimos a don Álvaro con sus gaviones para proteger también la planta de aguas residuales y el sistema, y tenemos un mejor servicio en la prestación del aseo a través de Interaseo. A Andrés Felipe, a Diego Aguilar, a Sergio Gómez, que fueron los gerentes de Servidos Matías, muchísimas gracias. La gente decía que la empresa se iba a acabar, eso es mentira. Hoy la empresa sirve, funciona. La empresa y los trabajadores de la empresa son los que se trasnochan cuando se va el agua, cuando tienen que ir a arreglar una tubería hasta las 4 de la mañana, y la empresa está ejecutando recursos por más de 10.000 millones de pesos, porque adicional a sus servicios va a ejecutar la planta de tratamiento de agua potable, el cambio de redes de Barrio Nuevo y está ejecutando la salida principal. Entonces le entregamos a don Matías una empresa funcionando, bien manejada y con el mejor personal. Ojalá sepan aprovechar esa capacidad técnica y la puedan seguir fortaleciendo. Y con el hospital, acá está el doctor Oscar. Venga, doctor Oscar, porque en meses anteriores, y no sé si me pueden prestar otro micrófono, quisieron manosearnos el hospital, quisieron hablar mal del hospital y yo no lo voy a permitir. Porque yo creo que en el hospital fuimos absolutamente pulcros, como en las demás entidades, para manejar los recursos. Y yo recuerdo, la próxima diapositiva, que cuando yo era concejal, hubo momentos en que se le dejó de pagar 4, 5, 6 meses al personal su trabajo, su salario, sus prestaciones sociales. Quiero preguntarle, doctor Oscar, saludándolo, si hoy estamos al día con nuestra gente. Claro que sí, alcalde, muchas gracias. Un saludo muy especial para todos los asistentes, a todos los que nos ven a través de los medios de comunicación. Sí, alcalde, tiene usted toda la razón. Hoy el hospital afortunadamente cuenta con su nómina al día, que es muy importante para todos los compañeros que trabajamos en el hospital y sus familias, por supuesto, que puedan tener su nómina y sus salarios al día, al igual que los proveedores y los contratistas con los cuales presta servicios el hospital, y que por supuesto todo eso lo hacemos para mejorar la calidad en la prestación de los servicios de salud para toda la comunidad de Don Matías. Doctor Oscar, ¿en cuánto recibimos la deuda y en cuánto la dejamos? Tuvimos una deuda en el programa de saneamiento fiscal y financiero de 1.780 millones de pesos, digamos con corte a marzo del 2021 y digamos alcalde que a 31 de diciembre del 2023.
el hospital no va a dejar una deuda mayor a 800 millones de pesos, teniendo en cuenta que en los últimos 3 años, 2021, 2022 y 2023, la deuda no creció, es decir, no generamos pasivos durante estos últimos 3 años. No generamos nueva deuda No, y señor. pagamos más de 850 millones en deuda. ¿Qué servicios logramos abrir? Dayana, que acá está, pues responde este doctor Oscar por agilidad, que cuando llegamos estaban cerrados. Los nuevos servicios que logramos habilitar. Claro que sí, alcalde. Teníamos unas dificultades de habilitación y habían cerrado los servicios de parto, hospitalización, esterilización y pues digamos con su gestión y la del gerente que en ese momento estaba, se lograron nuevamente habilitar esos servicios y posteriormente en abril del 2021, cuando yo llego, logramos abrir más servicios para el hospital como fue psicología, nutrición, optometría y durante 2 años logramos prestar el servicio de ginecobstetricia, el cual pues seguiremos luchando para que nuevamente lo podamos continuar, pero digamos durante este cuatrenio esos servicios tan importantes y necesarios como alcalde, tan importante sala de partos, donde nos empeñamos a que los niños de Don Matías nacieran en Don Matías y con eso generamos una experiencia exitosa en salud del parto cálido, consentido y respetado, que indicaba que los niños de Don Matías nacieran en Don Matías porque teníamos la sala de partos habilitada, el ginecobstetra, los médicos generales capacitados para que los niños de Don Matías nacieran acá, aumentando en más de un 100% los nacimientos acá en Don Matías. Por ejemplo, en el 2021 de 10 partos, para el 2022 tuvimos 18 y para el 2023 vamos como en 21 partos, que es muy bueno que más niños y niñas de Don Matías nazcan acá mismo. Eso quiere decir, doctor Oscar, que se pudo volver a hospitalizar en Don Matías y no mandar a otros lados. Niños pudieron volver a nacer en Don Matías y de igual forma Rayos X, que se le ha hecho una inversión. Tenemos un mejor servicio de laboratorio, se remodeló todo el servicio de laboratorio con equipos de última tecnología. Se tienen nuevos servicios de nutrición, tan importante, yo el 1 de enero voy a ir por allá, de psicología y optometría. Y asimismo, como ya dije, compramos equipos biomédicos, compramos equipos TIC, hay nuevos computadores y mejores sistemas para el servicio del hospital, ampliamos el servicio de urgencias, le hicimos una sala de juntas y un lugar a los médicos y al personal del hospital y le dejamos una ambulancia nueva. Mejoramos los techos del hospital, ya el hospital no se inunda, ya no tiene goteras y hoy estamos al día con nuestra gente. Y así se atreven algunos donmatieños con intereses distintos a sumar, a dejar bien parado Don Matías, a hablar que el hospital está mal o que no hicimos nada por el hospital. Siempre habrán oportunidades de mejora, pues yo estoy muy satisfecho, gerente, y orgulloso como presidente de la Junta Directiva, que incluso para el año entrante vamos a pasar de 4.200 millones de presupuesto a 5.250 millones en el 2024. Eso quiere decir que hemos crecido la venta de servicios en un 25%, que entregamos un hospital aliviado, un hospital que le da a brega gatear y que hoy está corriendo. Entonces, muchísimas gracias y un aplauso para usted, gerente, y para la subgerente y para todo el personal del hospital. Muchas gracias, alcalde. Sigamos. Acá pudimos observar de manera muy rápida, yo creo que cada año había un informe de gestión, hubo un programa de emisora, de televisión, redes sociales, que cumplimos en la gestión y la inversión de obras de infraestructura, más de 60.000 millones, en la inversión social, en el mejoramiento de la calidad de vida de los donmatieños, también en la responsabilidad en la contratación. Hoy puedo decirles que no tengo ninguna investigación penal, disciplinaria o administrativa abierta. Ustedes no escucharon escándalos de corrupción en este cuatrenio y para mí eso es motivo de satisfacción y orgullo y le agradezco a mi equipo de trabajo y asimismo cumplimos en generar condiciones dignas de trabajo y dejamos avanzado un camino de credibilidad y confianza
para los donmatieños y para las personas que quieran venir a vivir en Don Matías, invertir en Don Matías, trabajar y ser muy felices en Don Matías. Cumplimos y fuimos un buen gobierno. En mi corazón solo tengo gratitud con mi familia, que acá están presentes, por entender las ausencias, por acompañarme en todo, con mi equipo de trabajo, que también por allá están hoy y que siempre han estado, por comprender nuestras formas, con mis amigos por su cariño y respaldo de siempre, y acá presentes con nuestra personera, los concejales y los líderes que nos llevan acompañando más de 13 años en este ejercicio de gobierno. Continuemos. Por eso invito a algunas personas que voy a llamar acá al escenario. Paula, ¿me ayuda? Porfa. Pero sobre todo a todos, absolutamente a todos. Acá solamente hay una representación de la alcaldía en esta foto, porque es el gabinete y faltan algunos, los secretarios, los directores, los jefes de oficina. Los invito a que me reciban de manera simbólica doña Olga Lucía Lopera, por favor, este lapicerito. Por acá tengo a Ángela Divina Restrepo, a Lina Mejía, guarde el celular y venga, porfa. Andrés Felipe Suárez, gerente de Servicios Matías, y a doña Erika Restrepo. ¿Dónde está? Nuestra excelente y maravillosa directora de contratación. Se voló porque está enfermo un familiar, entonces como ya no está, voy a invitar al presidente del consejo. Venga usted, señor Gabriel Jaime, para que me reciba este detallito de forma simbólica. Y la invitación para ellos, pero también para todo el gabinete, porque no podía ya subirlos a todos, que eso era lo que quería por temas de tiempo, a todos los funcionarios públicos de Don Matías. Acá está Buen Comienzo presente y solo ustedes saben lo que fue ir a las veredas con el poco recurso que nos daba el operador para los desplazamientos al sol, al agua, cuando había amenazas que no podían salir por la seguridad. A todos los grupos poblacionales que hicimos parte de Don Matías con amor y con responsabilidad, la invitación es a que sigamos escribiendo nuestra propia historia, nuestra historia personal, nuestra historia laboral y profesional, que hasta el último día de nuestras vidas tengamos en el corazoncito, en la mente y en ese lapicero que les entregué a Don Matías, porque Don Matías está agradecido por la historia que me ayudaron a construir y seguramente va a seguir agradecido por las obras que van a empezar a verse y que vamos a ser parte en los próximos años. Entonces nuestra historia sigue, continúa, se fortalece. Y para todos ustedes y para mi Don Matías del alma, mi Dios les pague por permitirme ser su alcalde. Muchas gracias. Ahora los vamos a invitar a compartir de un pequeño detallito por estar en Navidad. Alcalde, me voy a saltar un poco el protocolo porque el agradecimiento también es para usted y queremos que vea el siguiente mensaje. Un saludo muy especial hoy al alcalde Camilo Correa Álvarez, y desde Bravo Restrepo Abogados queremos en primer lugar agradecerle por toda la confianza brindada durante esta administración municipal, igual que a todo su equipo de gobierno. Es este
el momento para decirle y reconocerle que trabajó con amor y responsabilidad por don Matías, y creo que los resultados son muy evidentes y muy reconocidos por todos. Bueno, esto es un saludo muy especial para Camilo, nuestro alcalde, pero sobre todo amigo, gran compañero de equipo del municipio de Don Matías. Agradecerte profundamente por toda la generosidad que tuviste con nosotros en el gobierno departamental, pero además por todos los proyectos que fuimos capaces de sacar adelante, con tu convicción, con tu compromiso por Don Matías, por el ejercicio público, por poner a Don Matías en el radar de todos los antioqueños, de todos los que ni siquiera conocíamos este hermoso municipio, por además llevar esa identidad de Don Matías como un producto completamente auténtico, hermoso de nuestras regiones, por soñarse Don Matías con una visión de futuro, porque claramente ves en ese territorio un territorio lleno de oportunidades con los grandes proyectos que se vienen ejecutando en Antioquia. Por eso entonces te quiero felicitar, te quiero agradecer a todo tu equipo de trabajo, y los donmatienses se tienen que sentir muy orgullosos de haberte tenido como alcalde, de haber visto todos los proyectos que le llevamos a los corregimientos, a las veredas, los proyectos de avanzada en el casco municipal, como ese Parques del Río, de la Quebrada, Don Matías, que hoy nos ha dado ya 7 premios internacionales de primer nivel, como ese Parque de la Familia, donde transformamos una trocha en un bulevar espectacular para el disfrute de todas las personas de Don Matías. Entonces te quiero felicitar y te quiero agradecer por habernos acompañado estos 4 años. Un abrazo muy grande. Cami, hoy quiero aprovechar esta oportunidad para, en nombre de tantas personas que te queremos con el corazón, agradecerte por esa capacidad de gestión que te identifica, por ese liderazgo, porque siempre estás buscando sacar el máximo potencial de las personas que te rodean. Porque yo que conozco tu proceso político desde hace más de 12 años en otros escenarios, sé que reconoces la política como un motor de transformación social, sé de tu vocación por servir a los demás. En ese orden de ideas, también sé que te vas con la satisfacción del deber cumplido y con la cabeza en alto, porque siempre fuiste un ejemplo para todos tus compañeros de trabajo. Siempre nos motivaste a salir adelante, a trabajar por mejorar las condiciones y la calidad de vida de toda la comunidad de Matieca. Por el gran ser humano que eres, por el gran hijo, por el gran esposo, por el gran hermano, por el buen amigo, sé que vendrán otros escenarios en los que vas a aprovechar todo ese potencial que tienes y vas a seguir entregando lo mejor de ti para mejorar las condiciones de vida de las personas que te rodean. Un saludo muy especial hoy. Alcalde, y falta también la representación de una de las voces más importantes, y es su equipo de trabajo, que queremos decirle al unísono gracias. Alcalde, las plantas tienen raíces, esas raíces se aferran a la tierra. Esa representación se ajusta hoy muy bien a usted. Usted se aferró firmemente a un proyecto que nos dio excelentes frutos a todos los donmatieños. De su mano aprendimos a tener paciencia y a saber esperar que las cosas florecieran para Don Matías, incluso a pesar de la pandemia. Yo me sumé a este sueño hace 5 años de su mano, desde el 2019 lo recuerdo perfectamente. Y hoy, en nombre mío y de todos mis compañeros, el mensaje es de gratitud y de agradecimiento total. Gracias por liderar este barco, por llevarnos de la mano, por confiar. Gracias por traer tantas cosas tan hermosas para transformar a Don Matías. Aquí su equipo de siempre, alcalde, siga cosechando y siga aferrándose a la tierra, que vamos a construir no solamente Don Matías, sino que vamos a construir muchas cosas por toda esta sociedad que tanto queremos. Muchas gracias por hacernos parte de este sueño.
Alcalde, la luz tiene la intención de guiar, de iluminar y de orientar. Alcalde, usted con su responsabilidad y su capacidad de gestión permitió iluminar el desarrollo para nuestro don Matías. Yo, de manera particular, he caminado de la mano con usted por muchos años a su lado. He creído en usted, en su liderazgo y agradezco a la vida y a su... Sí. He caminado de su lado muchos años, he creído en usted, en su liderazgo y agradezco a la vida su luz ilumine la mía y la de mi familia. Por eso hoy mi mensaje en mi nombre y representación de mis compañeros es de gratitud. Queremos que esa luz que representó para nosotros y para don Matías se expanda en su vida y siga iluminando su camino. Enciéndala en su casa, por su vida y por su tenacidad. Alcalde, hemos caminado a su lado, hemos hecho historia, guiados por usted. El aprendizaje es un ejercicio del día a día y con usted hicimos una gran escuela. Sé que su corazón es más grande de lo que imaginamos, pero con certeza doy fe de un hombre. Perdón. Sé que su corazón es más grande de lo que imaginamos. Sé de los días de angustia y de la incertidumbre, pero con certeza doy fe de un hombre aguerrido y con buenas intenciones siempre. Hoy mi mensaje personal y en representación de mis compañeros es de abundancia. Deseamos que todo lo que nazca de su corazón se elabore en sus pensamientos y se haga realidad. Ese es un detalle que tiene las 3 condiciones que son fundamentales al pensar en usted. Una prenda de denim, usted impulsó esta línea económica en nuestro municipio. Está pintada a mano de una marca propia, esa que tantas veces nos ha representado en tantas partes. Y finalmente, con uno de sus mayores gustos, los caballos. Alcalde, que haya abundancia y luz en su vida, siempre. Y sobre todo, deseo que la vida le recompense todo lo bueno que ha hecho por nosotros, con nosotros sus colaboradores y sobre todo con nuestras familias. Sí. Sí. Muy buenos días. Buenos días, el alcalde. Muchas felicidades. Ese lindo homenaje para usted con mucho amor y cariño de parte de todos los presentes. El aplauso bien bonito para el alcalde. Oiga, que se escucha el aplauso. Sí, sí.
Y comenzamos así. Con las palmas todos, Tú eres mi hermano del alma, realmente un amigo, que en todo camino coronado está siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún no eres alma herido. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos, y tú no cambiaste por fuerte aunque fueran los tiempos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas, tú en el verde un desierto según las inciertas. Y que se escuchen las manos todos allá. En los momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Y aquella palabra de fuerza de fe que me has dado me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Y yo quiero escuchar el coro para él todos. No preciso ni decir, a ver usted. Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. Y no preciso ni decir todo esto que te digo. Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. El aplauso es bonito para él. Y seguimos. Se van perdiendo en el tiempo mis años, se van quedando muy lejos. Ya no me lleva mi padre en la mano, solamente sus consejos. Viven en mí los recuerdos de niña, cuando una estrella deseaba. Como recuerdo a mi padre que con eso sonreía mientras mi madre miraba. Años que vienen despacio, primero con qué lentitud avanza.
Muchas gracias. Seguimos de canciones. Y seguimos. Desde el día en que te miré, ibas bien acompañada, ibas con él de la mano, de repente te reías, de reojo me mirabas. No es mi gran amigo él, pero claro lo conozco. Y no suelo ser aquel que no le importa con quién, trato de ser respetuoso. Ay, pero ven tantito, es la única vez que te voy a contar mi secreto. Si no tuvieras compromiso, te perdería el respeto. Y si no fuera un caballero que robaba y un beso sino toda la semana para hacerte el amor hasta que te cansarás. Pero soy un caballero y mejor no te digo nada. Y ese aplauso bien bonito que se escuche para el vamos. Ya lo dije, ya lo sé. Por favor, discúlpame. Pero al menos ya lo sabes que si pasó muy tan bien, ya mejor me callaré. Ay, pero ven tantito, es la única vez que te voy a contar mi secreto. Si no tuvieras compromiso, te perdería el respeto. Y si no fuera un caballero, te lo juro, te arrancaba de tus brazos sin pensarlo ni un segundo. Eres la mujer que más me gusta en el mundo y no tengo respeto por ese suertudo. Y si no fuera un caballero que robaba y un beso sino toda la semana para hacerte el amor hasta que te cansarás. Pero soy un caballero y mejor no te digo nada. Muchísimas gracias. El aplauso es bonito. Seguimos. Perdón si destrocé tu frío y frágil corazón. No se va a acabar el mundo, sabes bien, pero volver sola no se va a poder.
que fui muy cruel. Tal vez es cierto, pero ¿qué diablos le puedo hacer? No se va a acabar el mundo, sabes bien, pero volver eso ya no se va a poder. Si me laven que fue por tu culpa, porque sé que un amor a un huevo no resulta, y que ese segundo de todo yo tenía la culpa, y mirando para abajo nada más te pedía disculpas. Si me laven que fue por la casa, porque sé que un amor a un huevo no resulta, y porque ese segundo de todo yo tenía la culpa, y mirando para abajo nada más te pedía disculpas. Ahí va. Para ustedes con todo cariño. Si me laven te fue por tu culpa, porque sé que un amor a huevo no resulta, y porque según tú y todo yo tenía la culpa, y mirando para abajo nada más te pedía disculpas. Si me laven te fue por mi casa, así como me lavo la sabasa, ya no me importa si me dices te voy de esta casa. Quieras si sigo y maciza te suplico que cumplas tu certeza. Gracias. Y seguimos. Sí. Es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde, como dice, alejado del bullicio y de la falsa sociedad. Yo compongo mis canciones para que el pueblo me las cante. Yo no tengo la desgracia de no ser hijo del pueblo. Yo me encuentro entre la gente que no tiene falsedad. Mi destino es muy parejo, yo lo tomo como venga. Alejado de una tristeza o detrás de una ilusión. Yo camino por la vida muy feliz con mi pobreza, porque no tengo dinero, tengo mucho corazón. ¿Y dónde está el aplauso? Quiero que se escuche. Para el alcalde, vamos. Descendiente de Cuauhtémoc, todos colombiano por fortuna, desdichado en los amores, soy borracho y trovador. Pero cuántos millonarios quisieran vivir mi vida, para cantarle a la pobreza sin sentir ningún dolor. Es por eso que es mi orgullo ser del barrio más humilde, alejado del bullicio y de la falsa sociedad. Yo compongo mis canciones para que el pueblo me las cante.
especial que les he dedicado al alcalde de Rocío, de Ana Gabriel, Vicente Alejandro, Javier Solís. ¿Cuál sería? De Rocío Dúlcar, Ana Gabriel, Selena, Paola Cara, Javier Solís, en tu pelo dicen por allá, como una flor.
A mis compañeros de trabajo, mi Dios les pague por el detalle, por el regalo. Una chaqueta espectacular hecha en Don Matías, para llevar a Don Matías siempre en el corazón. Y tenemos un detallito para todos los que nos acompañaron. Vean, es algo muy pequeñito, pero con mucho cariño. Dice 2 palabras. Gracias, Don Matías, y la imagen de un pesebre para que la cuelguen en el arbolito a propósito de la época del año en la que estamos, que es Navidad. Y la segunda palabra es para que prendan esta velita y la encomienden a Dios con los mejores deseos de esperanza, que es lo último que uno puede perder en la vida. La esperanza de vivir, de ser feliz, de servir. Entonces, de todo corazón, gracias, Don Matías, los queremos muchísimo en nombre de todo mi equipo de trabajo, y que en el corazón siempre lleven esperanza. Dios los bendiga y también un próspero año nuevo. Muchas gracias. Alcalde. Y afuera tenemos una natillita para compartir. Alcalde, y pues poner a disposición el micrófono si de pronto alguno de los presentes quiere decirle algo al alcalde, alguna pregunta, algún comentario. Sí. Uno. Alcalde. Sí. Te va a hablar, yo creo que de pronto la persona muchas veces más juzgada en este municipio por apoyar ciertas cosas. Estaba en mi elección nacional y a la voluntad de Dios volví a ser elegida en el nivel nacional para representar a las víctimas de este país por 4º periodo. Pero sí decidí venir hasta el espacio para decirle que si bien yo no voté por usted para que fuera mi alcalde, usted hizo un trabajo con las víctimas de este municipio y nos apoyó en muchas cosas. No fue perfecto, pero sí nos escuchó. Y sí creo que como líder de este municipio que representa a las víctimas de este país, era necesario venir a decirle que gracias por apoyarme, gracias por escucharnos, gracias por ayudarme a fortalecer la mesa municipal de víctimas de este municipio, y gracias por apoyarme también en los espacios en los que participé fuera de este departamento y en Colombia entera. Dios lo bendiga por eso, por haberme escuchado independientemente de que yo no hubiera votado por usted. Creo que los líderes no tenemos color político. Solo quería decirle eso. Gracias, Adri. Muchas gracias y felicitaciones por tu elección. Te necesitaba, corría donde estabas, mi vicio eras tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo, que en todo camino y jornada está siempre conmigo. Cuando muere el amor, se acaba la alegría, llora el corazón, amor, ¿en dónde estás? Llora mi alma si tú te vas. Alcalde, gracias. Oiga, vea, competencia, vea. Dios les pague a todos. Muchas gracias.